bienvenidos a la primera Feria Virtual del Libro de Guatemala. Hoy nos acompaña José Francisco Ríos González con una conferencia, Gótico 2, junto a la embajadora Edith Barrios Rodríguez. ¿Puede iniciar, por favor? Agradezco tu compañía en esta transmisión en la primera Feria Internacional Virtual de Guatemala 2025, convocada por la Confederación Internacional del Libro a través de sus fundadores, César Salvatierra y Alan Morales, a quienes enviamos cordial saludo, esperando se encuentren bien y que todo lo que estén realizando y proponiéndose para este 2025 se vaya realizando de una manera contundente e indubitable. Un saludo fraternal también a todo el panel que tienen de apoyo, Shelly, Mili, Lourdes, principalmente, y a los compañeros embajadores que también están teniendo muy interesantes propuestas y compañeros que están teniendo recitales literarios verdaderamente de primer impacto. Un saludo muy cordial. En esta tarde, como ustedes han escuchado, la voz de nuestra anfitriona me acompaña para dar la segunda parte del aspecto de la literatura gótica y todo lo que tiene que ver con lo gótico a José Francisco Ríos González. Un saludo muy cordial. Adelante, por favor. Buenas tardes a todos. Es un honor estar aquí en la Feria Internacional del Libro en Guatemala en este comienzo del año 2025, compartiendo con todos ustedes este que considero un cierre para este ciclo de conferencias sobre el género gótico. Y agradezco a los organizadores por la invitación, a la Real Academia, a la señora Edith y a ustedes por su interés y por su presencia en esta conferencia, por supuesto. A lo largo de este circuito de conferencias hemos explorado la evolución del género gótico, sus influencias y sus exponentes más destacados. Hoy en este que considero que es una clase de epílogo, ya que hemos tenido la evolución de las novelas literarias, el género gótico en diferentes partes. En esta ocasión nos centraremos en una obra que considero fielmente condensa y magnifica el significado de este que es el género gótico. Estoy hablando de la novela El retrato de Dorian Gray, escrito por Oscar Wilde, la cual fue publicada a finales del siglo XIX. Esta novela no solo encapsula el misterio y la decadencia propias de este género, sino que también ofrece un comentario profundo sobre la estética, la moralidad y entre ellas está la obsesión. Hablando un poco del contexto histórico sobre el cual fue escrita esta novela, este sucede durante la transición entre la era victoriana y la época del modernismo. A este comienzos de un nuevo siglo con invenciones y aparte cambios tanto sociales como filosóficos. Entonces Oscar Wilde utiliza esta obra para criticar la superficialidad y el hedonismo de la sociedad de su tiempo. El hedonismo vendría a ser esta corriente filosófica, la cual trata de encontrarle un propósito a nuestra existencia, encontrando su objetivo en satisfacer el deseo en todo su gran espectro. Para el hedonismo, su propósito es saciar el deseo tanto físico como emocional y hacer lo que sea posible por satisfacerlo, vaya. Y no podríamos iniciar de otra manera que haciendo una especie de resumen acerca de esta obra, y es casi imposible hablar de ella sin imaginarnos algún pasaje de esta historia. Creo que el más representativo es cuando Lord Henry, en su estado malicioso, Lord Henry vendría a ser este aristócrata de antaño, el cual solamente su única función es establecer relaciones sociales y pues influir tanto en política, en arte y también en sus relaciones personales. También está Basil, que es el pintor, el creador de este retrato de joven muchacho de Dorian Gray. Entonces, a comienzos de esta novela, me parece en el capítulo 2 es donde Dorian Gray ve su retrato y es donde declama este tipo de juramento que es casi imposible de olvidar, este que triste resulta, donde si fuese al revés, si
si él se conservase siempre joven y el retrato envejeciera en su lugar, bueno, este muchacho daría su alma porque así fuera. Y este deseo desencadena la trama principal de esta novela, donde el retrato asume las consecuencias físicas de los actos de este joven, permitiendo a Dorian mantener su belleza exterior mientras su alma se corrompe con el paso de las experiencias que va obteniendo a través de la historia. El punto de quiebre sucede cuando conoce a la joven Sybil Vane. Sybil Vane es esta actriz de teatro de clase baja, la cual un día Dorian asiste a una función por mera curiosidad y se encuentra a esta chica que está muy relacionada con él debido a su inocencia y a su belleza, y se deja vislumbrar por todo este misterio del teatro y la interpretación de personajes, el ponerse en la piel de alguien más. Entonces, su amor inicial por esta chica se convierte en una extensión de su adoración por la belleza. Sin embargo, tras la mala actuación de Sybil Vane en una de sus funciones, influenciado un poco por las opiniones de Lord Henry, es que Dorian es impulsado por su búsqueda de la perfección y este la desprecia llevando a la trágica muerte de esta joven. Este suceso pues marca la primera transformación visible en el retrato, reflejando una sonrisa cruel, y así lo explica el autor, consolidando el pacto que implícitamente tiene Dorian con su imagen. Y a medida que va avanzando la novela, el personaje de Lord Henry va alimentando la decadencia de Dorian, casi como si fuera una especie de guía, no solamente para Dorian, sino para nosotros, en este que considero es como un círculo de infiernos donde entre más profundo bajamos, nos vamos encontrando con diferentes capas de Dorian Gray, viendo hasta dónde es capaz por encontrar su lugar dentro de la perfección. Después de la muerte de Sybil Vane, el Lord Henry, para que encuentre Dorian un propósito en su vida, le presta un libro sobre los pecados del mundo, el cual Dorian tomó como una especie de mantra, se podría decir, y es aquí donde podríamos definir un aspecto importante del protagonista. Y bien lo resume el mismo escritor, es un parisino con temperamento romántico y extrañamente combinado con una clase de científico. Y es que no solamente por la época en la que está enmarcada esta historia, en la época victoriana, su lenguaje tiende a ser muy pasional y romántico, arrebatando suspiros con cada uno de sus diálogos. Y si bien al principio Dorian Gray mantiene diálogos un poco tímidos o incluso un poco ofuscados, con el pasar de la historia es que este se va volviendo más intrépido y por supuesto enamora con cada uno de sus versos, no solamente a las que son sus parejas en la novela, sino a cada aquel que los conoce al principio, porque ahora sí es un encanto de persona, pero conforme las personas van pasando más tiempo con él, se dan cuenta que verdaderamente se está pudriendo por dentro. Y con el término de científico es algo que nos podemos dar cuenta con el siguiente pasaje, el cual ahora sí, va ubicado a mitad de la novela, el cual es el asesinato del pintor Basil a manos de Dorian, en el cual sería un punto de no retorno donde el protagonista opta por destruir cualquier conexión con su antigua vida moral y por supuesto se entrega a ese juramento de hacer lo que sea por permanecer siempre joven y siempre bello. Y al apuñalar a Basil, que no solamente es un pintor, sino es su amigo y aparte muestra esta perspectiva religiosa, que si bien no es del todo cerrada, sí mantiene ciertos aspectos de religión dentro de sus últimos momentos de vida dentro de la novela. Este acto simboliza la destrucción del último vínculo que Dorian tiene con su conciencia y con lo que se cree que es la brújula moral. Y finalmente, en el último acto de la novela, cuando Dorian ya no tiene una manera de satisfacer sus deseos y no encuentra otro camino porque un hombre que lo ha vivido todo, entonces no tiene alguna manera de sorprenderse. Y es esto mismo lo que le pasa a Dorian Gray. Ha pasado por tantas experiencias, ha satisfacido cada uno de sus pecadillos, entonces ya no encuentra un sentido en la vida, una motivación, entonces lo único que le queda es enfrentar su retrato y con esto él cree pues destruir el símbolo de su corrupción y es en este momento donde Dorian muere y su fallecimiento vendría a representar la ineludible consecuencia de su vida de excesos.
Y una de las últimas escenas es donde el pueblo entra a la casa del gran Dorian Gray y encuentra el retrato de un joven inmaculado, totalmente hermoso, y a sus pies el que vendría a ser el verdadero Dorian Gray, un hombre viejo, cruel, al que ya no se le puede tolerar verlo. El tema principal, como bien pudimos escuchar, que trabaja esta novela, es la tensión que se establece entre la moral y la corriente filosófica esta del hedonismo, aunque yo también podría explicar algunas partes de empirismo debido a que uno de los conceptos más cruciales dentro de esta novela son las experiencias, el cual no hay que negarnos a tener, no hay que negarnos a cumplir nuestros deseos y esos deseos vienen acompañados de experiencias. Pero lo que dice Lord Henry, este personaje, es de que no hay que arrepentirse, no solamente desde el punto de cometer errores, sino desde dañar a otras personas con tal de obtener esas experiencias y sobre todo de sus consecuencias, ya sea si son buenas o malas para nosotros. Entonces, el escritor convierte este retrato en un símbolo del arte como espejo de las acciones de los hombres, de manera que pues este efecto estético, no solamente en el retrato, sino todo a su alrededor e incluso en ciertos estereotipos de la sociedad aristocrática de ese entonces, se establece un amor por la belleza física, el cual aparece sumamente acompañado de un significado moral. Pero es en este momento que podemos preguntarnos verdaderamente qué representa Dorian Gray como personaje. Dorian Gray vendría a representar este exceso de esteticismo y hedonismo. ¿Y qué lo impulsa? A Dorian Gray se le plantea este conflicto existencial desde que tiene conocimiento de la conclusión de la vida, de la muerte, vaya. Y es Lord Henry quien despierta este horror a la muerte y más aún a envejecer. Y esto lo podemos darnos cuenta desde el primer capítulo de la novela, cuando el Lord Henry se siente preocupado. Lord Henry es un hombre mucho más grande que Dorian Gray, entonces como, como el hombre cruel que es, le comparte el miedo a Dorian, alguien que no debería haber pasado por esa crisis existencial en ese momento debido a que él solamente era un joven que había llegado a esta ciudad en Inglaterra por la herencia que le había caído de su abuelo. Entonces, él totalmente está, él está distanciado de todo lo que se cree de la sociedad. Es un joven tímido, todos sus procesos los lleva de manera interna. Entonces, cuando Lord Henry le revela este miedo, bueno, se deja consumir por él al poco tiempo, debido a la misma inocencia que establece el personaje. A lo largo de la historia es que se va mostrando su proceso de envilecimiento, impulsado por el temor ante esta muerte inexorable, pero sobre todo ante la pérdida de la belleza, que no solamente en esta novela, sino creo que en la realidad se puede establecer que la belleza se puede establecer como fuente de poder e influencia social en otras personas. El aspecto y la clase social tiene cierto poder en cómo se mueve el mundo. Entonces, todo viene de la mano a través del hechizo. Creo que el hechizo es lo que tal cual inicia todo y revela la verdadera personalidad de Dorian Gray. Por alguna razón, el escritor no tiene ningún interés en explicar o justificar de dónde viene este pacto, pero a Dorian se le ofrece un poder y este le permite actuar como quiera sin que sus acciones se vean reflejadas o que tengan algún tipo de consecuencia. Y con ello, el Wilde introduce una cuestión compleja, el poder simbólico que deriva de la relación entre la belleza y la juventud. Y asimismo el personaje va despertando esta admiración por todos, debido a que no se niega a aprender alguna nueva ciencia o alguna práctica de arte o a visitar otros lugares. Entonces, esta parte del atreverse a todo sin importar lo que cueste, bueno, puede tener consecuencias tanto positivas como negativas para uno o para los otros, según, claro, el individuo lo pueda percibir. Una vez hecho este análisis, podemos establecer que la novela tiene tres temas principales: la dualidad del ser, el pacto fáustico y también el deterioro moral y físico, no solamente que sufre Dorian Gray, sino los personajes a lo largo de la historia. Cuando nosotros hablamos de esta dualidad del ser, regularmente pensamos en el lado animal racional que tiene el hombre,
Pero algo curioso y creo que una de las cuestiones más llamativas dentro de la novela se establece como la corrupción del alma, reflejando una dualidad entre apariencia y realidad, lo que le mostramos al mundo y cómo verdaderamente somos, debido a que el retrato de Dorian vendría a ser este secreto que mantiene oculto en un cuarto de su casa, al cual nadie tiene acceso más que al mismo Dorian, pues es el mismo Dorian el que se puede criticar y reponer sus acciones, pero no lo hace porque sabe que si acaso llega a hacerlo, puede perder la oportunidad de seguir viviendo sin consecuencias y en completa belleza. Después podríamos mencionar este pacto fáustico, el cual Dorian desea que su retrato envejezca en su lugar, estableciendo pues ahora sí un trato con una entidad aún mayor, y el cual pues tiene cierta relación con el mito de Fausto y su trato con el diablo, el cual, bueno, es un recurso literario muy convencional, pero Oscar Wilde no se enfoca en ello, solamente es una herramienta para que la historia se siga moviendo y claramente Dorian tenga un punto de quiebre. Y a lo último, bueno, es su deterioro moral y físico, que viene acompañado sumamente de lo que el escritor y lo que la estética gótica tratan de hacer para la novela, combinando elementos góticos, algo tradicionales, con una sofisticación para su obra literaria que enriquece este género. Y la razón por la que escogí esta novela para cerrar este circuito de conferencias del género gótico es que creo que encapsula cada uno de los aspectos que ya hemos mencionado anteriormente, no solamente teniendo esta trama de misterio, de horror e incluso de un romance trágico, sino también lo eleva a otro nivel, no dejándose llevar por las cuestiones gráficas o el sentimiento a horror, sino es algo más, creo que yo lo determinaría con la sensación del asco, porque si bien el horror es fácil de hacer sentir, o incluso la tristeza, el asco o la cierta nostalgia por el personaje que Dorian Gray deja de ser conforme pasa la novela, porque el punto de quiebre, el personaje, perdón, el personaje no es el mismo cuando inicia la novela a cuando termina. Y esto sería como un giro al viaje del héroe, debido a que la trayectoria moral de Dorian Gray va decayendo, pero eso hace que este personaje libere su verdadera personalidad y se empiece a mover por el tablero de ajedrez como él lo desee. En este contexto, la novela está impregnada de tantos simbolismos hacia este esteticismo y el decadentismo que va de la mano pues con el deterioro moral y físico que lleva Dorian Gray. Y es el mismo personaje de Lord Henry que personifica esta filosofía a través de un diálogo, influyendo no solamente a Dorian Gray, sino de paso a nosotros, con ideas como que la única manera de librarse de una tentación es cediendo ante ella, porque cuando nosotros nos resistimos, nuestra alma enferma y del anhelo por las cosas que nos vamos prohibiendo a nosotros mismos. Y esto viene de la mano de otra metáfora que recuperada del, me parece, el capítulo 4 o 5, cuando se refieren al cigarro como la máxima expresión de un deseo, debido a que creo conlleva los tres temas importantes, los tres temas cruciales de esta novela. Tenemos esta dualidad debido a que cuando nosotros encendemos el cigarrillo se puede mostrar una dualidad, por ejemplo, entre la belleza, en cuando está inmaculado totalmente ese cigarrillo, pero cuando nosotros encendemos la chispa ya no se puede dar vuelta atrás hasta que se consuma en una colilla, la cual al final es tirada, es pisada y nadie se digna ver. Entonces se puede mostrar ese camino desde la juventud hasta la vejez. También podemos tener este pacto fáustico debido a que dentro de la novela se pueden escuchar frases como que daría mi alma al diablo por un cigarrillo, por fumar un cigarrillo. Entonces, desde satisfacer esta pasión, podemos denotar que el humano podría ser capaz de entregarlo todo por satisfacerse. Y sobre todo, bueno, ya viene acompañado también el dilema moral y ético que conlleva toda esta trama. Entonces, como conclusión, me gustaría decir que el retrato de Dorian Gray es una pieza clave dentro de la literatura gótica,
Sí, y también dentro de la literatura universal, claro, a través de su sofisticación y la manera en que reinterpreta y engrandece el mito del gótico, Wilde nos invita a reflexionar sobre los diferentes aspectos de la humanidad, el hedonismo, el empirismo y también la negación de las consecuencias de nuestros actos. Entonces, creo que esta novela sigue siendo relevante hoy en día, recontándonos la importancia de la moralidad frente a las tentaciones superficiales, el saber cuándo decir que no a satisfacer un deseo, que es un mensaje poco usual, pero que con esa novela cumple con ese mensaje de hacernos pensar. Entonces, creo que el viaje de esta novela, tanto para Dorian Gray como para nosotros, nos vamos aterrando por lo que sucede. Creo que es una ventana hacia una pobre alma a la que se le da este poder y de cierta manera nos podemos ver reflejados diciendo, yo pude haber hecho eso o diciéndonos que en qué momentos de Dorian Gray erra, porque si bien pudo aceptar su verdadero amor con Sybil Vane, no dejándose llevar de las opiniones de la aristocracia, pudo contarle al pintor Basil cuál era el problema que había tenido con su retrato y tal vez podrían haber llegado a un acuerdo, pudo haber dejado de escuchar a Lord Henry, pudo haber disfrutado la vida en otros aspectos, pero no lo hizo. ¿Por qué? Porque se dejó llevar por todo ese materialismo y la estética que había a su alrededor. Y como Dorian viene a la ciudad como este joven de pueblo, de que de pronto se ve convertido en esta figura tanto social como política, sumamente importante, entonces el mundo y sobre todo la sociedad se lo come y lo va pudriendo. Entonces, no, quizás no es solamente una persona la que estamos viendo, sino es Dorian Gray es un grupo de personas que cuando entra a a este mundo de lujos y de alta clase, poco a poco se va consumiendo y eso afecta claramente a toda una pirámide social. Muy interesante, es uno de los textos que a mí más me gustan. Lo leí muy joven y no comprendía yo en su inicio todo lo que implicaba, pero sí coincido contigo en que es uno de los aspectos de la literatura gótica que hay que tener siempre presente y también coincido contigo en que forma parte de todo el acervo de escritores universales que han dejado una huella. Pero a mí, fíjate que con el paso del tiempo, su, su lectura, cuando ya fui un poco mayor, me llevó a pensar, después del conocimiento que tuve, de Saint Germain, que también es un personaje que es abstracto, confuso y difuso, en donde también se le otorga el don de la ubicuidad y de no envejecer y además permanecer siempre en los más altos niveles del poder de lo que es Europa. Por ahí hay alguna nueva versión de que en este momento anda por ahí aconsejando a Putin. Esa es la Ujú. nueva versión de Saint Germain 2024. Así es de que me parece que has traído algo que sigue vigente y que sigue aportando una reflexión profunda al ser humano y lo que es la creación literaria. ¿Para qué es la creación literaria? Para reflexionar y compartir. ¿Algo con lo que tú quieras cerrar? Eh, Bueno, me gustaría claramente agradecer a la Feria Internacional del Libro en Guatemala por esta oportunidad, a todo el público por su atención y por ser parte de este viaje a través del gótico, debido a que me gustaría explorar otros temas y claramente compartirlos con todos ustedes. Claramente se van a ir relacionando con este género, pero sobre todo vamos a ir avanzando. Y espero que esta conferencia les haya brindado una nueva perspectiva sobre esta novela que me encanta mucho, es mi historia favorita, El retrato de Dorian Gray, y su lugar dentro de la literatura gótica. Y por supuesto, desearles a todos un comienzo de año fantástico, lleno de metas y muchas historias por contar. Así que sería todo, gracias y gracias totales. Cuídate mucho, feliz 2025, que todo lo que has pensado se materialice y forme parte de tu semblanza humana
para el 2026. Mientras tanto, vive tranquilo y vive feliz. Te mando un enorme abrazo con mis mejores deseos en todo aspecto y sentido. Y a nuestra gentil anfitriona le agradecemos el que nos haya acompañado en esta exposición. Mili, hemos concluido. Muchas gracias. Igualmente un abrazo, Edith. Ya podemos salir. Bye, Bye, Edith. Un gusto. Hasta luego. bye, bye. Chao.